Mi siguiente invitado, lo acaban de ver, es Carlos Carrillo, miembro del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli, y el tema de la Corte Suprema de Justicia. Carlos, tú que eres un hombre con muchos años de experiencia legal, yo no había visto nunca que la Corte dijera no vamos a analizar esto por una excusa de lo más baladí, y nos vemos a fines de noviembre. Bueno, bienvenido. ¿Tanto trabajo tienen así? Bueno, o tampoco mira, son. es las situaciones que se da en la percepción y no podemos explicarlo. Uno, para admitir una inconstitucionalidad hemos tenido ejemplos de casos de trascendencia que no han pasado ni 24 horas. Segundo, en este caso hay tres, entendemos según lo que se ha dicho, tres observaciones, lo que indica que hay una contrapropuesta jurídica a la ponencia de la licenciada María Eugenia López, que es la ponente. Y eso va a traer unas consecuencias. Que al público se le explique que Ricardo Martinelli, que sus casos se fallaban en 3 meses o en 24 horas se definían cosas cuando es en contra. Bueno, la vista fiscal del Procurador de la Nación llegó en menos de 24 horas. Menos de 24 horas. Así fue, y fueron 43 páginas. 43 páginas. Entonces, son situaciones que uno pues ve que la justicia se mueve a tiempos no uniformes y eso ya causa una percepción negativa. Sí, la explicación que sale dando la señora secretaria general de la Corte es de conformidad al procedimiento y la realidad que estamos viviendo hoy. Lo que es inexplicable es por qué esa realidad se da en esta inconstitucionalidad cuando la percepción jurídica y de la comunidad es que a Ricardo Martinelli se le violaron no solo el principio de especialidad, sino el derecho a contradecir a los testigos que usaron de cargo e incluso para él unos testigos eran irrelevantes y esos mismos testigos fueron utilizados por la Fiscalía para sustentar una condena. Entonces, estas contradicciones están debilitando al sistema. Sí. El colofón de lo sucedido esta semana, donde la licenciada Yuen, secretaria general, que es una funcionaria de muchísimas décadas al servicio del órgano judicial, se pronuncia en este sentido, es evidentemente la posición de la Corte Suprema de Justicia. Estamos en desacuerdo con los tiempos porque se siente que es un trato no uniforme. Y vuelvo y te repito, ahora que la percepción ciudadana y la percepción jurídica es que evidentemente es inconstitucional la sentencia, ahora los tiempos varían en velocidades con el mismo sistema. Y abismal, las velocidades abismales. Total, y eso ya causa una ansiedad. Ricardo Martinelli pasó 2 años preso, salió inocente. 2 veces por el mismo caso. Adicional a lo anterior, tiene ya desde el 7 de febrero del presente año asilado, ha sido reconocido como perseguido político del régimen anterior y al día de hoy, Ricardo Martinelli no tiene una justicia en tiempo razonable. Esto es una parte. La otra parte es las situaciones que ahora, por ejemplo, para el tema Odebrecht, que es otro tema aparte, se está constituyendo un tribunal ad hoc y eso es inaceptable. Y que los magistrados de la Corte acepten la creación de un tribunal ad hoc para juzgar a Ricardo Martinelli. Y ya la defensa en el juicio anterior advirtió que se estaban creando tribunales posteriores para juzgar casos como el de New Business y el de Odebrecht. Entonces está sumiendo a la justicia un cuestionamiento. Ricardo Martinelli tiene 2 elecciones que la judicialización de la política le ha impedido realmente ejercer su derecho de elegir y ser elegido. Solamente comparable con Venezuela, con lo que le sucedió a la señora María Corina Machado. Es decir, el derecho de que sean las elecciones las que definan un presidente no puede ser judicializado y hacer que los tribunales coyunturalmente, incluso contradiciendo su propia jurisprudencia,
invadan o afecten ese ejercicio político. Esa estrategia de dejar hasta noviembre el tomar una decisión, básicamente usted como abogado, ¿qué busca de parte de la Corte? Y si la has visto antes, es decir, que yo esto no lo había visto porque para eso existen los magistrados suplentes, supongo. En ese caso, ¿cuál es la línea? Bueno, lamentablemente tengo que decirte, Fernando, que sí hemos visto casos que la justicia se ha acomodado a intereses coyunturales en sus pronunciamientos. Hay casos que así como te demoran 3 meses, hay otros que te demora 7 años o 10 años. Sí. Son cosas que la justicia debe erradicar. Eso es lo primero. Lo segundo es, ¿qué se espera? Se espera que se uniforme la jurisprudencia que ya la Corte ha dicho. No puede una sentencia condenatoria de una persona considerar elementos que no se hayan sometido al contradictorio. No pueden violarse convenios internacionales que tienen rango constitucional de conformidad a la teoría del bloque de constitucionalidad. Sí. Y finalmente, la posición del gobierno panameño ya certificada es que Panamá jamás pidió, jamás recibió y nunca tramitó por derivado de alguna autoridad judicial en la excepción al principio de especialidad. Entonces, si ya esa situación ha sido certificada en varios momentos y en el último muy puntualmente, la Corte está tratando de hacer interpretaciones desconociendo que es que el órgano ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores el que aplica, interpreta y tramita las cosas relacionadas a tratados internacionales. Entonces, mira, para nosotros como defensa, lo único que sí estamos satisfechos es que tanto la comunidad jurídica como la comunidad en general sabe que a Ricardo Martinelli cuando llegó a Panamá le dieron un papel que decía, a usted solo le van a juzgar por el caso de Pinchazo. Que lo hicieron doble, eso es una discusión. Pero ahora, cuando tú ganas y te declaran inocente 2 veces, ahora venía a decir, no, yo te voy a seguir juzgando hasta que te encuentre culpable. Te crean un tribunal ad hoc, un tribunal posterior, y todo el mundo mira a otro lado. Yo no puedo creer que en el año 2023 en Panamá se acepte que se creó un tribunal ad hoc y se repita en el 2024 solo por Ricardo Martinelli Berrocal. Esta situación del trastocamiento en el trámite judicial, lo único que está justificado es que estamos en etapa de liquidación del sistema inquisitivo. Sí. Pero es lamentable. Peor aún, Fernando, existe un acuerdo de la Corte que es peligroso en cuanto a la custodia de archivos y están pretendiendo destruir todos los archivos hasta el 2015. Y yo creo que es inaceptable no tomar la previsión de digitalizar y guardar la data sobre pretexto que no hay espacio para alquilar y tener los archivos. Pero eso es una situación bastante terrible. Totalmente. Y si tú sumas que estos elementos de Ricardo Martinelli comienzan en el 2015, tú dices hacia dónde va la historia judicial de Panamá. Nosotros guardamos la esperanza que la comisión que la Corte Suprema ha designado para el manejo de archivos tenga la sensatez de proteger la historia judicial. ¿Por qué? Porque hay situaciones que actualmente se están discutiendo y vienen del año 2000 y prever que los archivos, las partes tienen que pedirlo para guardar copias autenticadas porque se van a destruir o se van a deteriorar los mismos, para nosotros es inaceptable. Pero eso del historial judicial como que lo tienen bajo cuerda, porque ahora que usted lo está planteando, que lo vengo a escuchar. Nos estamos enterando, y esto es terrible, porque el resto de la comunidad judicial, abogados y que tienen que ver enmarcados con lo que se genera a través y decisiones que se toman en la Corte Suprema de Justicia, deben de conocer lo que se pretende aplicar. ¿A partir de cuándo sería? Ellos nos dieron 6 meses, que entiendo se vencen en diciembre del presente año, para que las partes que tengan algo que quieran preservar lo pidan. Ahora, hay un reglamento que se invoca que se va a realizar y hay una comisión creada, pero fue creada por un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia que está publicada en Gaceta Oficial. Lo que nos llama la atención, y así lo hemos requerido al Colegio Nacional de Abogados, que se pronuncien en cuanto a que se regularice. Si
si es verdad, no podemos tener papel deteriorándose por cosas de lo que sea, por lo menos háganlo digital, claro, que evitan las situaciones. Eso por una parte. Y finalmente, que la Corte tiene que ser congruente. El ímpetu de las auditorías judiciales, el Pleno tiene que dar el ejemplo. No puede ser que tú le exijas a jueces, hasta en forma humillante, que tienen que cumplir una cuota mensualmente y los magistrados no den el ejemplo, por la excusa que sea. Tiene que unificarse la seguridad jurídica. Sí. No hablemos de otros temas. Yo sí tengo que reconocer que por lo menos en cuanto al registro judicial, que está supremamente atrasado desde el año 2022, en virtud de problemas con la plataforma y con los medios tecnológicos, los funcionarios hacen sus mejores esfuerzos. Pero el problema está que mientras que tenemos esta falencia, los magistrados del Pleno deben dar el ejemplo. No pueden ser ellos los que busquen excusas para que a Ricardo Martinelli se le diga, ¿sabe qué? Es a partir del 28 que yo puedo ver si te admito o no te admito algo. ¿Por qué a Ricardo Martinelli se le dice eso? Y por ejemplo a los que impugnaron la postulación de realizando metas en 24 horas. Ni siquiera aportando el documento que se pedía la inconstitucionalidad en copia autenticada. Se le admitió. Entonces, estas son las contradicciones. No existen los suplentes no tienen la misma categoría o fuerza para tomar una decisión. Bueno, en este caso hay dos funcionarios magistrados que no tienen suplentes porque renunciaron o se retiraron del cargo de suplente. Esas vacantes no se han llenado y ya los magistrados titulares están llegando a su fin a finales del próximo año. Sin embargo... ¿Quiénes se van el otro año? Te entiendo que el magistrado Sedalice y la magistrada Russo a finales del siguiente del 26. año. Correcto. ¿Del 25 o del 26? Del 26. El 26. Así que eso es lo que nosotros entendemos. Pero por donde se vea entonces la situación. Claro, pero no se puede pedir un impulso, por ejemplo. No, si nosotros lo pedimos. El problema es, te pongo el caso, nosotros tenemos a la magistrada López, que es la ponente. Todo el mundo sabe que Ricardo Martinelli en los últimos 2 años presentó no menos de 5 querellas contra ella. ¿Cómo es posible que por transparencia, sobre pretexto que en inconstitucionalidades no se dan impedimentos, cómo es posible que ella sea la ponente? Sí. ¿Y cómo es posible que ella permita con su trayectoria que se cuestione los tiempos cuando ella ha sido el ejemplo? Mira, la Corte se ha propuesto por lo menos en 4 casos en los últimos 2 años en sesión permanente, sí. Y Ricardo Martinelli ha sido objeto de 2 sesiones permanentes en ese sentido. En esta ocasión no tienen sesiones permanentes. Entonces ya la percepción del parto jurídico que venga ya se está, como diciendo, afectando. Porque vuelvo y te repito, Fernando, aquí la justicia tiene que ser de fondo. La situación está... Un panameño llegó, llámese Ricardo Martinelli en este momento, pero puede ser cualquier otra persona. Mira, Fernando, a nosotros no se nos dejó ver a un cliente como Ricardo Martinelli durante más de 8 horas, sí. Porque 4 comisionados rodearon Renacer y el ministro de turno, que era abogado, ni siquiera una sanción moral tiene. A Ricardo Martinelli fue el único panameño que se le acusó sin imputar. Y los 2 juristas que obligaron a ese punto todavía... ni siquiera han sido objeto de una sanción moral, de decir cómo se atrevieron a juzgar a un panameño sin haberlo imputado. Y esas situaciones son graves. El sistema Ricardo Martinelli, en vez de ser utilizado para fortalecer la transparencia, lo que ha sido es utilizado para negarle el derecho. En ese sentido, la defensa seguirá agotando todos los recursos correspondientes. Bueno, ¿qué debe ocurrir el 28 o el día ese, finales de noviembre, cuando esta gente se reúna? Según lo que deriva de las declaraciones de la señora secretaria, la licenciada Yuen, a partir del 28 es que van a estar todos los que tienen que decidir para los efectos de definir la admisión de la inconstitucionalidad de Ricardo Martinelli. O sea, que no es que se va a tomar ese día la decisión, sino que a partir de ese momento a esperar a ver qué día la admisión y después entonces viene el otro. Del contexto de la declaración yo quiero pensar en positivo, a decir, para el 28 tenemos previsto que aquí estaremos todos los que tienen que definir. Por tanto,
así lo tenemos como aspiración, estamos hablando más de un mes. Sí. Entonces, estamos hablando, está bien, hay fiestas patrias y todo lo demás. Vuelvo a repetir, cuando Ricardo Martinelli en 2 ocasiones distintas, uno cuando fue a la Corte Suprema sus postulaciones y luego sobre las postulaciones del partido realizando meta, se realizaron en 24 horas. Porque, ¿cómo explicamos que en este caso va a ser un mes y 11 días, bueno, más? Sí, porque 28 estoy viendo aquí en el calendario. Que encima 28 no es libre. Cae libre. jueves y es día Libre, nacional. correcto. Y 29 es viernes. Correcto, y se desconoce. Inicia fin de semana. Totalmente. Entonces, la Corte tiene que dar un ejemplo. Volvemos al punto. Los abogados, nosotros cumplimos las funciones, pero ante una Corte que ha sido impetuosa en que se respeten los términos, oye, a nosotros en menos de 4 días, sin ejecutoria, nos negaron una admisión de casación. Todavía existía un recurso, no había desfijado y se falló. Y ahora resulta que lo que ayer se hizo a tropezones, hoy no se quiere resolver en una forma expedita. ¿Cómo se le explica a una persona, y más en el caso de Ricardo Martinelli, que él va a ser tramitado? Esta solicitud se presentó en agosto de este año. En más de 3 meses después de presentada la demanda, por lo que sea. Mira, el reparto se entregó la inconstitucionalidad a las 4 de la tarde y a las 4:59 estaba hecho el reparto. Y a nosotros nos habían dicho que regresáramos al día siguiente porque había casi 500 páginas que había que foliar. En 59 minutos foliaron más de 600 páginas, lo introdujeron al registro único de entrada que tiene el Pleno y le tocó a la magistrada López. Entonces, frente a estas situaciones, al día siguiente ya había un proyecto y el día siguiente era jueves. Por lo tanto, en menos de 3 horas hábiles ya había un proyecto que, en el sentido que suponemos, si hay un proyecto se deduce que era rechazando la admisión, independiente que se había presentado y advertido una recusación en el término de ley. Ni siquiera se esperaron las 48 horas correspondientes para el término. Entonces, para esperar los términos no lo respeto, pero para tomar una decisión que se prevé es favorable a Ricardo Martinelli según la cobertura periodística, entonces tienes que esperar 1 mes y 11 días para los efectos correspondientes. No puede tener raciocinio y lógica. Nosotros esperamos que la Corte ponga la atención a estas situaciones porque es su prestigio, es el prestigio de las 9 personas que conforman la Corte. No se trata de una sola persona, se trata de la institucionalidad y peor aún, el ejemplo para los subalternos. Tú me vas a decir a mí que tú le vas a exigir a un juez de garantía un término cuando el superior de él demuestra que no. Sí. Ese es el problema que tenemos. Bueno, ese es el problema que ha existido, porque desde el año 2015... Porque hay algo que a mí me causa todavía extrañeza, que todos esos casos, por ejemplo, hechos en la Procuraduría Paralela, pues siguieron su trámite a pesar de que se hicieron de forma irregular y ilegal. Correcto. Imagínate que Ricardo Martinelli está vinculado al caso de New Business que comenzó en el febrero del 2017 en la Asamblea Nacional por órdenes del supuestamente, como dijo Weaver, el de arriba. Y era Parlacén. Entonces, ¿cómo tú explicas que Ricardo Martinelli esté metido en el caso de New Business si esa competencia le correspondía a la Corte, como se dio en el caso Pinchazo? En la misma época. ¿Cómo tú puedes lógicamente decir que ninguna juez, o la única juez que le toca a Ricardo Martinelli en primera instancia, o los magistrados del Tribunal Superior de Liquidación, o los magistrados de la Corte en la sala penal han podido resolver esto? Todo ha sido trastocado. Ha sido empujones, ha sido contra natura, pero tenemos que seguir en diferentes estadios agotando el derecho. Es nuestro trabajo. Claro. ¿Ves? Lo que sí nos duele es que cada 5 años estemos a la disposición de vientos políticos que judicializan. Ser, sí. Correcto, porque los políticos se debaten en elecciones, no en los tribunales. Y esa tendencia, que no es solo de la República de Panamá,
lo que nos hace es debilitar el sistema. Aquí tenemos suficientes problemas para entonces abocarnos a que la justicia se encargue también de la política. Terrible. Bueno, qué tristeza todo esto. Carlos Carrillo, gracias por Gracias. esta entrevista.